Vamos a dar ahora paso al primer panel, ¿ya? Así es que invitamos a pasar al escenario a Slaven Razmilic, director ejecutivo de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Invitamos también a Isabel Zapata, directora de estudios de la consultora Aviterra, y a María de la Luz Lobos, asesora urbana de la comuna de Renca. Por favor, tomen asiento. Slaven, Luli. Isabel. Vamos a continuar entonces esta conversación con... te llega toda la luz en los ojos, Slaven. ¿Es posible apagar el proyector? Por favor, porque si no van a estar con la luz todo el día, todo el rato en la cara. Y la idea justamente es poder conversar y poder compartir la visión que tienen desde sus distintos ámbitos de acción, ¿cierto? Sobre esta herramienta de incentivos normativos. Me gustaría partir contigo, Luli, justamente porque Renca es uno de los ejemplos de comunas que han modificado su plan regulador y que comenzaron, ¿cierto?, con el diseño de incentivos normativos, y nos gustaría que nos contaras un poco de esa experiencia, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que funcionó? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Súper, muchas gracias. Gracias por la invitación y por tenernos aquí. Bueno, contarles un poco. La historia viene de hace un par de años. Nosotros en Renca tenemos un plan regulador de febrero del 2022, donde efectivamente incluimos incentivos normativos. Entonces, somos de las primeras comunas que los tenemos desde que la ley los permite, porque como se mencionaba antes, Santiago, por ejemplo, los ha usado mucho y nosotros ya los incorporamos de manera definitiva en nuestro plan regulador. Y nosotros contamos con 3 incentivos. Un incentivo a la diversidad del precio de la vivienda, un incentivo al equipamiento y un incentivo al desarrollo del espacio público. Esto tenía que ver con una mirada de desarrollar un plan regulador enfocado en la vivienda y en relocalizar algunos usos dentro de la comuna que históricamente tenía un sector oriente industrial y un sector poniente industrial, y permitir que el sector oriente, que es el que limita con Conchalí y con Independencia, pasara a tener un carácter residencial y de equipamiento. Entonces, nosotros, ¿cierto?, como decía, tenemos estos 3 incentivos. El incentivo a la diversidad del precio de la vivienda, dependiendo de la zona de uso de suelo, define distintas como rangos de acción, pero lo que busca es dar viviendas a la población, ¿cierto?, del 40% de menores ingresos, en rangos entre 10 y 40%. Entonces, en algunas zonas el rango es de 10 a 25% de las viviendas de integración para acceder, ¿cierto?, a 1 o 2 pisos más, mientras que en las zonas donde queremos que haya más reconversión y que tienen mayor escala, el rango va desde 25 a 40%. Después, en la construcción de los espacios públicos, la idea es que eso sea generar, por ejemplo, la consolidación de un área verde, equipamiento en ciclovías o mejoramiento de las aceras, teniendo un mejor estándar de las veredas, incluyendo paisajismo, incluyendo iluminación, incluyendo mobiliario. Y ahí, por ejemplo, algo que ha sido interesante es en la conversación con los desarrolladores, porque nosotros tenemos este marco dentro del plan regulador, pero luego para definir cómo te acoges al incentivo tenemos una conversación en la que conjuntamente decidimos dónde se debería implementar. Entonces, en estricto rigor, la norma a mí me permite desde asesoría urbana decir, mira, tú estás en el poniente de la comuna y yo te voy a pedir que desarrolles una plaza en el oriente. Pero lo que hemos tratado de hacer es que en el fondo ese desarrollo sea en un lugar cercano al lugar a desarrollar, cosa de que también le preste un servicio a la comunidad que va a llegar a ese proyecto y que permita también ponerlo como una condición en esta rentabilidad, de decir, este proyecto no solo tiene condiciones que ya existen en el
en el ambiente, ¿cierto?, preexistente, sino que va a tener, por ejemplo, una plaza, o va a tener buenas condiciones de su espacio público, o va a tener una ciclovía que lo va a acercar a la futura estación de metro. Creo que eso también es interesante en la conversación de que Renca es una comuna que históricamente solo ha sido servida por transporte público del tipo bus, y tenemos una fragmentación por las autopistas existentes con muchos vehículos motorizados, y ahora recién se está construyendo el metro y se está construyendo un tren. Entonces va a cambiar la dinámica de movilidad y con eso también la forma en la que las personas llegan a estas viviendas y a estos proyectos. Y por último, el incentivo de equipamiento en los primeros pisos, que busca que haya equipamiento en el primer y segundo piso y que va dando porcentajes de constructibilidad, de altura y de densidad acorde. Entonces, por cada 63 metros cuadrados de equipamiento, uno va subiendo esas categorías. Eso. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hasta ahora la mayoría de los proyectos, ¿cierto?, que se acogen a estos incentivos son los proyectos de vivienda y que son viviendas de integración. Y algo interesante que nos ha pasado y que ahora estamos observando y viendo también qué modificaciones son necesarias en el plan regulador para hacer los ajustes y que funcione mejor, es que la mayoría de los proyectos se acogen a los 3 incentivos, siendo que hay zonas de vivienda que solo tienen 2 incentivos, pero que en los bordes de las vías estructurantes hay incentivo a los equipamientos. Entonces, lo que ha hecho rentable la mayoría de esos proyectos es estar en estos predios de esquinas que tienen doble norma y poder acogerse a los 3 incentivos al mismo tiempo. Mientras que, por otro lado, nos hemos dado cuenta que zonas que queríamos que fomentaran el equipamiento, el tipo de incentivo a este equipamiento es el mismo para un proyecto residencial o para un proyecto de integración, ¿cierto?, que el de las zonas de equipamiento. Y eso es algo que necesitamos regular para que efectivamente lleguen proyectos de equipamiento de gran escala y no nos quedemos solo con proyectos de vivienda, donde este equipamiento tiene un carácter más bien comercial o de pequeños servicios, cuando nos damos cuenta que para que las viviendas nuevas puedan seguir funcionando o los proyectos, ¿cierto?, de vivienda social y de integración funcionen, necesitamos que también hayan colegios, que hayan grandes equipamientos de salud y que ahí la norma queda chica y necesitamos usar otras herramientas, como se mencionaba antes, que ayuden a traer la inversión que permita esos servicios y esos usos. Entonces, creo también, y algo que hemos analizado, y nosotros ahora iniciamos hace poco un proceso de modificación de zonas específicas de nuestro plan regulador para poder hacer ese ajuste de tuerca de algunos de estos incentivos, justamente en esta como triada que se hablaba antes de la constructibilidad, la altura y la densidad, porque nos hemos dado cuenta que en algunas partes, al usar este incentivo o incluso en la norma base, hay una de estas patitas que quedó sobrando. Entonces, ¿cuál es el equilibrio para que no tengamos, por ejemplo, constructibilidad de sobra que no se puede utilizar? Eso. Y otra cosa que es relevante, creo mencionar, que el origen, ¿cierto?, de los incentivos tiene que ver con poder dar acceso a la vivienda, tanto de integración como a la vivienda social. Y hoy día nosotros vemos que el incentivo solo es aplicable de alguna manera a la vivienda de integración, sobre todo a los DS19. ¿Cierto? Nosotros tenemos este incentivo a la diversidad del precio de la vivienda, pero si uno se pone en los DS49, el subsidio que existe hoy día no permite realmente pagar el costo del incentivo, por ejemplo, de un área verde, porque esas platas de los subsidios están destinadas a partidas específicas y luego cuando se sacan, el valor agregado no es el suficiente. O también, por ejemplo, para calificar en el Serviu, uno tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, si uno dijera, hay un gran proyecto con viviendas de DS49, de DS19 y que tiene que llegar a materializar 5.000 metros cuadrados de área verde, aunque el proyecto prometa esa materialización, no sirve, aunque sea usada en el incentivo, para calificar, porque esa condición tiene que ser preexistente. Entonces ahí hay una cosa en la base de la norma de los incentivos que necesita ser modificada si queremos que la integración se dé en distintos proyectos y no solo en el proyecto mismo, ya que al menos en lo que nosotros hemos evaluado y en lo que conversamos con desarrolladores, hoy día el DS19 no da abasto en su rentabilidad y están en su mayoría, cuando están mirando en viviendas de interés social, apuntando a los DS49, que nos empieza a generar una problemática en el sentido que nosotros queremos que haya cierta vivienda social, pero que empieza a generar vivienda social más vivienda social, porque en la medida que existen esas viviendas se limita que puedan haber DS19 a su alrededor.
Y lo último, como para cerrar, es que nosotros hace un par de años estamos trabajando con un modelo que le llamamos la Mesa de Aportes Urbanos, que es una mesa que incluye al equipo municipal, pero incluye también a los desarrolladores y a los habitantes locales. Entonces, cuando llega un proyecto de desarrollo nuevo, nosotros nos sentamos a conversar con ellos, definimos estas condiciones de cómo se amarran o no a un incentivo, pero luego también, por ejemplo, evaluamos conjuntamente el IMIV y les hacemos presentar estos proyectos a la comunidad para evitar esa ansiedad o ese rechazo de quienes hoy día ya viven ahí. Entonces, la idea es poder facilitar el flujo de la información, o si hay un proyecto de área verde, en vez de que el desarrollador tenga que ir a tocarle la puerta a la DOM, después hablar con nosotros en asesoría urbana, después ir a la DIMAO y ir como equipo por equipo municipal, nosotros hacemos que todo entre por una vía única a través de la DOM. Cada 2 semanas nos sentamos todos los equipos municipales a discutir y ver cómo avanzar estos proyectos y vamos dando las respuestas de la manera más oportuna posible para hacer que la traba de este desarrollo no esté en nuestra casa, sino que en el fondo los proyectos puedan avanzar. Muchas gracias, Luli. Súper interesante el cómo se hacen cargo finalmente, ¿cierto?, de ciertos elementos que era necesario ajustar para poder llegar a esa nueva calibración, digamos. Isabel, me gustaría continuar contigo porque en el fondo tú también tienes mucha experiencia respecto de distintos procesos de modificación o actualización de planes reguladores. Nos contabas, ¿cierto?, antes también que estuviste en algunos de los procesos, ¿cierto?, de otras comunas, y nos gustaría que nos pudieras comentar respecto de eso, ¿ya? Como esta visión que tienes un poco más amplia respecto de cómo se diseña, cómo se conversa, cómo estar en ese lugar un poco intermedio, ¿cierto?, en la negociación entre los municipios y el mundo del desarrollo inmobiliario. Sí, bueno, primero agradecerles muchísimo la invitación y este espacio, ¿no es cierto?, de conversación, porque bueno, efectivamente tratándose de incentivos normativos, hay mucho paño que cortar y hemos partido, yo diría, hace más o menos 5, bueno, desde el 2016, yo diría antes inclusive, ya con los temas, digamos, de incentivos, pero siempre ha sido en el debate del diseño, ¿no es cierto?, de las normas urbanísticas, para dar certezas de alguna manera jurídicas para poder intervenir y actuar en la ciudad. Yo lo primero que quisiese sentar, digamos, es la mirada desde el urbanismo, que no es lo mismo desde la urbanización, ¿ya? Y la mirada del urbanismo implica que la planificación debe estar al servicio de la consecución de un modelo de desarrollo urbano territorial, cuyo objetivo esencial es la consecución del bien común que responde a los intereses generales de la población o a los intereses públicos. Y esto no lo digo yo, lo dice el derecho urbanístico integrado en Chile desde el año 1931 a la fecha. Y ese es el principal desafío que nos enfrentamos hoy día desde el punto de vista de la planificación, que somos, digamos, los planificadores los que estamos siendo, digamos, el músculo, ¿no es cierto?, el apoyo, la asesoría técnica a ustedes, a los municipios, ¿no es cierto?, a los órganos públicos, que son los que deliberan respecto, ¿no es cierto?, a la norma urbanística para llevar adelante, digamos, estos modelos de desarrollo. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, de alguna manera, el esfuerzo de generar estas certezas para el mundo inmobiliario, para poder intervenir y desarrollar los proyectos, que por supuesto es loable los intereses de todos los sectores para poder desarrollar, digamos, proyectos, debe buscar, a partir del tema que nos ocupa hoy día, que tiene que ver con incentivos, debe buscar otros equilibrios, que es el esfuerzo técnico que nosotros hoy día hacemos desde el punto de vista de llevar adelante los procesos de planificación. Nosotros hablamos de un equilibrio necesario entre beneficios e incentivos normativos y retribuciones o recompensas o requisitos o condiciones, ¿ya? O sea, ¿en qué medida, lo voy a decir súper claro, en qué medida las condiciones, ¿no es cierto?, que se establecen compensan de manera justa, ¿no es cierto?, en beneficios para la ciudad y la comunidad, ¿ya? Premiando, por supuesto, las rentabilidades, como se ha señalado acá, las rentabilidades de los desarrolladores, ¿ya?
Pero esa es la conversación que nos ha costado mucho llegar en términos de definir ese equilibrio. Por supuesto que hemos desarrollado experiencia, ¿ya? No estamos evaluando los incentivos de la misma manera que veníamos evaluando hace 5 o 6 años atrás, donde partimos, por cierto, con las primeras herramientas que nos pusieron en la mesa a partir de las estrategias de participación, donde siempre ha estado el sector inmobiliario. Eso lo quiero decir, ¿ya? La planificación sustantiva en Chile, que partió con la concepción del instrumento, hoy día se ha transformado en un proceso. Y el proceso hoy día yo creo que adquirió mucho más valor de lo que efectivamente son finalmente los resultados de un instrumento. El proceso de planificación es un proceso que se ha ido complejizando, por cierto, pero se ha ido complejizando porque desde el punto de vista del avance de la reglamentación, ¿no es cierto?, hemos ido incorporando procedimientos de evaluación ambiental estratégica, me imagino que todos lo conocen, ¿ya? Pero también robustos procedimientos de participación ciudadana, donde siempre han estado sentados todos los actores, ¿ya? Entonces, llegar a macroacuerdos respecto a la definición de estas normas ha implicado, ¿no es cierto?, desplegar esfuerzos técnicos desde el punto de vista de desarrollo de metodología, entre las cuales hemos empezado, ¿no es cierto?, a desarrollar robustas evaluaciones económicas, simulando, ¿no es cierto?, el desarrollo de proyectos para poder de alguna manera dialogar, ¿no es cierto?, con los actores inmobiliarios, demostrándoles en cifras, en números, ¿no es cierto?, rentabilidades, en cómo, ¿no es cierto?, compartimos los van de estos nuevos incentivos normativos entre, ¿no es cierto?, el retorno a la generación de bienes públicos, al financiamiento de áreas verdes, ¿no es cierto?, al incremento de los espacios públicos, al desarrollo de infraestructura urbana, ¿no es cierto?, y la rentabilidad, digamos, que incrementa al proyecto en función, digamos, del incentivo normativo, ¿ya? Ese yo diría que es un punto importante. Ahora, lo interesante es que no solamente nos hemos batido en mecanismos de compensación económica, ¿ya? También hoy día estamos en el debate de mecanismos de compensación de suelo, a propósito, digamos, de lo que se ha conversado acá, ¿ya?, en términos de ir buscando este equilibrio justo, ¿no es cierto?, entre los gravámenes que se generan, digamos, que se señalan, que dice gravámenes que no sean excesivos, se quiere evitar eso, por cierto, pero también que sea un requisito justo para la sociedad toda, digamos, para la comunidad, digamos, y en definitiva, digamos, para la ciudad. Ese es el esfuerzo técnico, metodológico, ¿ya?, de innovación que estamos llevando a cabo en materia de definición de incentivos y que implica, ¿no es cierto?, un esfuerzo enorme para poder lograr, nosotros hablamos siempre de pactos urbanos ciudadanos o de acuerdos necesarios entre todos los actores que, por cierto, intervienen en la ciudad. Yo diría, sin duda, esto es una oportunidad, por cierto, es una oportunidad para todos los actores, ¿ya?, una oportunidad para el sector inmobiliario de desarrollar mejores proyectos, una oportunidad, digamos, para los actores públicos en términos de lograr, ¿no es cierto?, mecanismos de financiamiento para suplir los déficits de ciudad. Y, por cierto, ¿no es cierto?, un desafío también para los que somos los consultores que especializados en materia de planificación o regulación urbana para poder asesorar de mejor manera en términos de lograr mejores resultados. Yo la última idea que quisiera exponer acá tiene que ver con, a propósito de la presentación de Raimundo, y esto de la norma, si son tres, yo no hablaría de tres normas que se buscan, digamos, determinar pensando en la que opera es la más restrictiva, ¿ya?, y que nos sobra constructibilidad. De hecho, nosotros somos parte de los que asesoramos en términos de la definición de la norma, por lo tanto me hago cargo de lo que estoy diciendo, que cuando nos sobra constructibilidad es precisamente para incentivar el mix de uso en un mismo proyecto, ¿sí? Porque si, claro, nos sobra constructibilidad y no podemos construir más vivienda porque estamos a tope de la densidad, ojalá que se puedan generar equipamientos complementarios en el desarrollo del mismo proyecto, ¿sí? Pero hoy día la modificación de la norma del reglamento habla de un concepto que es muy interesante, que tiene que ver el cómo las normas se supeditan entre sí. ¿Y qué significa eso? Significa que si antes nosotros estamos acostumbrados a definir por zona una serie de normas,
y operaba la más restrictiva, ¿no es cierto?, para poder determinar qué es lo que se podía hacer, cómo, cuánto construir en cada terreno. Hoy día, el que uno pueda regular el cómo las normas se supeditan entre sí, es decir, la densidad va a ser tanto en la medida que la constructibilidad es tanto y que la ocupación del suelo sea tanto, o sea, puede relacionarlas, ya, imagínense lo que significa eso, relacionarlas para poder, ¿no es cierto?, regular, determinado, es porque hoy día estamos pensando en morfología urbana, estamos pensando en la forma de la ciudad, ¿ya? Estamos pensando en esa armonización, en esa densidad equilibrada con una morfología que me permite establecer la relación adecuada entre la altura, ¿no es cierto?, y el entorno, entre la delimitación de la manzana, entre la configuración de barrios, ¿ya? Y yo pondría, ¿no es cierto?, el esfuerzo y las orientaciones en términos de la toma de decisión en la consecución, digamos, de esos modelos de ciudad desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de esa morfología, desde el punto de vista de la imagen objetivo que se quiere lograr para un desarrollo, ¿no es cierto?, de calidad, que queremos, ¿no es cierto?, de calidad urbana, digamos, en todo, y el incentivo puede estar efectivamente al servicio de eso si contribuimos, bueno, si desarrollamos, digamos, estos densos procedimientos, procesos de planificación. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Antes de darle la palabra a Slaven, me gustaría dar la bienvenida al alcalde Cristóbal Labra y al alcalde, ¿dónde están? A ver, alcaldes, sean muy bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Los vamos a invitar a pasar al segundo panel, ¿ya? Muchas gracias. Ahora sí, Slaven. Slaven Razmilic, como representante también de estos distintos mundos con los que estamos conversando, me gustaría que nos dieras tu visión al respecto, luego de haber escuchado lo que nos comentó Raimundo y las experiencias de Isabel y de María de la Luz. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer algo que nunca hay que hacer cuando uno está con un micrófono arriba en un panel, que es improvisar. Tenía súper anotado lo que iba a decir, pero han dicho otras cosas entre medio, así que voy a correr un riesgo. De hecho, le voy a cambiar el orden, así que prepárense porque esto va a ser desordenado. A ver, lo primero es que cuando pensamos en incentivos normativos, estamos pensando en incentivar algo que queremos que pase, ¿correcto? En este caso en particular estamos pensando en viviendas. En un contexto donde queremos muchas cosas, donde queremos muchos bienes y queremos mejoras, los incentivos se vuelven especialmente atractivos, en particular los incentivos normativos, cuando tenemos, por ejemplo, un contexto de estrechez fiscal como la que estamos pasando. Entonces uno lo mira desde la perspectiva del Ministerio de Vivienda, lo mira desde la perspectiva del Ministerio de Medio Ambiente, en términos de que queremos mejoras de estándares, mejoras de calificación. Eso es caro, eso cuesta. ¿Okay? Entonces los mecanismos por la vía de la normativa, de pensar en cómo yo lo puedo incentivar para que vía incentivos esto salga atractivo para que alguien más lo haga y no necesariamente tenga que desembolsar recursos. Entonces, especialmente en un contexto de estrechez fiscal, esto es algo que creo que tenemos que mirar con atención. Específicamente en el mundo de la vivienda pública, porque uno puede partir, y de hecho lo hay, incentivos asociados a temas medioambientales, tanto temas como de áreas verdes y equipamientos, pero también en términos de la certificación de las viviendas. Hay incentivos adicionales que pueden ir por sobre los mínimos asociados a certificaciones de las viviendas. Hay harta experiencia comparada en eso. Y es una manera también de hacer que la inversión y el desarrollo quizás también sea un poco menos agresivo, menos hostil. Oye, lo que se está haciendo cumple con los mejores estándares de... ya, qué bueno. Ahora, en el ámbito de la vivienda de interés público y de los incentivos normativos asociados a eso, estamos bien en pañales. En el fondo, algo teníamos de historial en las zonas de desarrollo urbano condicionado, asociados, que en realidad eran más bien condiciones, ¿cierto? Más que incentivos. Acá, ya desde la Ley de Integración Social y la modificación que hace al artículo 27 de la Ley General y otros, empiezan a establecer que los planos reguladores tendrán que incorporar mecanismos de incentivos normativos. Hay una parte que es como obligatoria, ¿verdad? O sea, las actualizaciones de los planos regulares tendrán que incorporarlos.
La ley no es, por supuesto, no es explícita de qué alcance tienen que tener, es más bien general de qué es lo que tienen que lograr. Lo que se busca es resguardar, incentivar que se produzcan un volumen relevante de viviendas en zonas bien equipadas, con buena conectividad y que fomente la integración social, y eso tiene que hacerse a través preferentemente de normas de planificación y complementados con incentivos. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide el éxito de eso? Es un poco el desafío que tienen también la mayoría de la gente de los equipos municipales, ¿verdad? Que te dice, ok, tengo que hacer esto, tengo que lograr esto, ¿va a pasar o no va a pasar? Y resulta que los últimos años han sido especialmente malos para testear eso, precisamente porque la inversión inmobiliaria en general ha estado muy deprimida. Yo creo que parte del problema, que pasó en Renca, junto con el diseño, que uno puede discutirlo, es que además tuvieron un momento en que es bien difícil de testear, porque no se invirtió poco se invirtió poco en general. Ahora, cuando uno piensa en viviendas de interés público, y voy a hacer la pega desde déficit cero, uno dice, ok, queremos incorporar viviendas que de lo contrario no se construirían, dadas las condiciones de mercado y normativas que hay en un lugar. Entonces yo quiero pedirle al desarrollador que incorpore un porcentaje, no determinado a priori. De hecho, el instrumento puede definir el porcentaje que estime a cambio del beneficio que se estime que funciona. Y ahí hay un primer punto que tenemos que tener harto cuidado. Yo entiendo que es bien variado lo que están pensando los distintos municipios en la definición del qué es una vivienda de interés público. ¿Cómo se califica? Si es que una vivienda... O sea, la ley es bien clara, creo yo, en términos de que es una vivienda que es... el fraseo exacto, pero es para familias vulnerables y que cabe dentro de los programas que el Ministerio incentiva, fomenta, y para familias que acceden a la vivienda a través de ellos. Y eso es en propiedad y también es en vivienda temporal, que por lo tanto vivienda en arriendo, como fue estableció también en una figura circular del año pasado, la de EDU, que dejan claro que viviendas que sean susceptibles de utilizar el DS52 para arriendo también son apropiadas. Y eso empieza a ser interesante porque les devuelve la pelota en el fondo a los equipos en términos de, ok, ¿qué es una vivienda de interés público? ¿Cómo la vamos a certificar? ¿Cómo la vamos a calificar? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que mantenerla así? ¿Y cómo la vamos a calificar para poder otorgar el incentivo en un mundo donde desde la administración pública uno siempre está como bien reacio? O sea, siempre las cosas tienen que hacer exactamente como la norma dice, y si tengo la duda, mejor que no, yo si no le pregunto a la CEREME, porque hay que estar súper seguro. Bueno, acá la vivienda de interés público hoy día puede ser una vivienda en arriendo, y eso es un elemento que es atractivo pensando en desarrollos en arriendo, con esquemas de alquiler protegido, por ejemplo, o que queden bajo el precio de mercado, para tener un porcentaje de esas viviendas asociadas a la aplicación del DS52, y eso haga que un mix tenga integración social dentro del mismo proyecto, en zonas de buena conectividad, y efectivamente puede funcionar. Okay. Y ahí nos vamos a la lógica del que pueda o no pueda funcionar. Y es un incentivo que tiene que incentivar. Incentivos que no incentiven no funcionan. Y uno puede, si uno se plantea la discusión como acá va a venir alguien que quiere hacer algo, ya, perfecto, que venga, pero yo quiero que venga y si va a hacer algo, quiero que me entregue algo. Y si yo lo planteo desde una negociación y le trato de cómo sacarle lo más posible a este potencial inmobiliario que quizás va a llegar a hacer alguna cosa, a hacer algún desarrollo, y yo quiero ver, ¿qué le pido? Le pido un parque allá, le pido una plaza acá, le pido tantas viviendas de interés público por acá, y esos deseos, esos requisitos. Si uno se plantea estrictamente como una negociación, probablemente no le va a apuntar. ¿Ya? Porque uno es como cuando uno está dentro del Ministerio de Vivienda, en la lógica de financiamiento, cuánta plata se le pone a los decretos. Y uno siempre trata de poner, están los recursos fiscales asociados, la menor cantidad de plata posible para que el proyecto justo se alcance a hacer, justo. Si uno lo piensa así, en la lógica también de la normativa, esto es mucho más difícil. O sea, como explicaba Raimundo acá, son las tres patas. La gracia de las mesas tres patas es que nunca están cojas, ¿verdad? El problema es que sí pueden quedar muy chuecas, y una mesa chueca tampoco sí. Entonces, pero son esas tres patas, son la combinación. A veces es divertido cuando dicen que me sobra constructibilidad o me sobra altura, a propósito de las patas desalineadas. Esto es un negocio donde el inmobiliario va a llegar a un lugar y va a ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que dice la norma, a qué velocidad,
cuál es la combinación de unidades que mejor se puede vender para ver que efectivamente tenga maximizar, ¿cierto?, los ingresos por ventas asociados a ese desarrollo que se quiere hacer. Y esa persona está evaluando ese negocio ahí, en otra comuna, en otro lugar, con otra norma, y efectivamente acá no hay o sea, obviamente hay un volumen pequeño de empresas, de corporaciones que van por una lógica de construir con una corporación sin fines de lucro, con el municipio, con el ministerio, con quien sea, un desarrollo en particular. Pero el grueso de las empresas abiertas en bolsa, que tienen que ver cuál es la actividad que le genera la mejor combinación. Y va a estar mirando esta comuna, va a estar mirando otra, y los incentivos van a estar, en cierto modo, compitiendo entre una comuna y otra. Entonces, si uno aborda la discusión donde ¿qué es lo máximo que yo le puedo pedir a este inmobiliario que quizás podría llegar para hacer algo? Lo más probable es que no le apunte. Hoy día, y sobre todo, si es que uno además no, desde el plan regulador, desde esa experticia, no ha trabajado necesariamente en el diseño y la evaluación de proyectos inmobiliarios. Es una complejidad. Estos son, yo soy director de la Asociación de Inmobiliarios, pero yo no soy inmobiliario. Hablo con alguna distancia. Pero esta búsqueda es una tarea compleja y son muchas variables las que están adentro. Entonces, hoy día creo que lo que tenemos que hacer para tener incentivos que incentiven, ¿no?, es aprovechar la información que está arriba de la mesa. Hoy día tenemos ejercicios de incentivos en distintas municipalidades, podemos tener, cada vez vamos a tener mejor información sobre qué cosas parecen haber funcionado y qué cosas no. ¿Dónde sobró constructibilidad? ¿Dónde faltó densidad? ¿Dónde sobró densidad? Tú tienes precios, tienes inversiones, tienes lo que se vendió, tienes lo que no se vendió, tienes la velocidad de lo que se vendió. Y es importante que ustedes, como consultoras, o otras consultoras y otros, ocupen mucho esa información, sean muy intensivos en eso, y que desde los mismos municipios le exijan a las consultoras también, decir, bueno, o sea, esto que me estás planteando tú, ¿cómo sé que va a funcionar? Dime dónde funcionó, dónde no funcionó, qué pasó aquí, qué pasó allá. Porque si es que yo tengo una función objetivo desde el lado de la municipalidad, que quiero que se construyan viviendas, quiero que haya desarrollo, y quiero que dentro de ese desarrollo se generen ciertos atributos en términos de las características del desarrollo, de los bienes públicos que aportan, de la integración social que generan. Si esas son mis funciones objetivos, yo tengo que tener la mejor información posible para saber cómo logro esas cosas y qué es lo que tengo, no solo el tamaño de la zanahoria, sino que el color de la zanahoria, la especie de zanahoria que se pone exactamente, para poder maximizar esa función objetivo. Y la invitación, creo yo, es... o sea, desde nuestro lado, desde los desarrolladores, a poner como toda la información arriba de la mesa, no solo en el proceso de participación, sino que también en la construcción de diálogos y de apertura en términos de qué es lo que incentivos que incentivan, con buena información, con buenos datos, con experiencias buenas, con experiencias fallidas, con experiencias que esté demasiado largo, demasiado corto, pero con un foco súper claro de que ojalá todos los actores involucrados entendamos que hoy día nosotros tenemos, en Santiago en particular, pero en muchas ciudades de Chile, tenemos un problema de asequibilidad de la vivienda súper relevante. Y necesitamos poder producir vivienda en distintos segmentos de precios para distintos tipos de familias en distintos lugares. Si enfrentamos la producción de vivienda solo como, y voy a polemizar un poco, que dijiste, como el equilibrio entre los beneficios que compensen de manera justa, creo yo que esa compensar de manera justa es porque aparentemente esta construcción de viviendas estuviese generando un daño que tiene que ser compensado de alguna manera. Yo creo que si lo abordamos desde ahí, creo que tenemos un problema. Yo creo que tenemos que pensar en que la construcción de vivienda, el desarrollo, es en la medida que sea equilibrado, en la medida que no genere externalidades o que estas externalidades no estén mitigadas, es algo positivo y es algo que necesitamos hacer. ¿Ya? Y para que se haga y se haga de la mejor manera posible, tenemos que ver qué incentivos funcionan mejor
qué incentivos efectivamente atraen, y para eso tenemos buena información, tenemos buenos datos y vamos a tener experiencia comparada. Y creo que eso hay que ocuparlo y que ponerlo arriba de la mesa. Muchas gracias, Slaven. Lamentablemente el tiempo nos juega en contra como todo. Necesitamos comenzar nuestro segundo panel, pero me quedo de todas maneras con hartos elementos. Isabel, yo sé que quieres decir algo. Pero mira, hagamos una cosa, te doy la palabra porque está bien el derecho a réplica también, ¿cierto? Pero cortito. Slaven quiso polemizar, no voy a polemizar con él, solamente le voy a contraargumentar. Slaven. No, yo solamente, insisto, el equilibrio, o sea, no es por el daño, no. Yo creo que, porque hemos estado, es muy esmerado desde el punto de vista del esfuerzo técnico, ¿ya?, en lograr robustas evaluaciones, ¿ya? Los acuerdos que hemos llegado con los desarrolladores, ¿ya?, ha sido, ¿no es cierto?, el cómo repartimos estos VAN, que genera, digamos, los incentivos normativos. No hemos llegado al acuerdo de 50-50, hemos llegado a 30-70, ¿ya? Y hoy día los incentivos han permitido, digamos, otorgar nuevos permisos de edificación, digamos, en varias de las comunas, digamos, que se han desarrollado. Pero lo único que les quiero decir es que los acuerdos han sido difíciles porque nosotros hemos estado tratando de planificar comunas que han estado completamente liberalizadas y desregularizadas también, que son escenarios también adversos que hay que tener que considerar. O sea, poner incentivos normativos en comunas donde en todo el área urbana no está definida la altura máxima de edificación, no está definida la densidad máxima de edificación, créanme que es difícil. Porque sí o sí tú tienes que establecer, digamos, parámetros, ¿no es cierto?, máximos. Lo mismo nos ha pasado en otras comunas en las cuales, ¿no es cierto?, hay sectores que también no tenían las normas urbanísticas donde se ha tenido que llevar adelante eso. Entonces, cuando yo hablo de requisitos justos y tenemos hoy día robustos sistemas de información geográfica, hoy día estamos modelando con exactitud y estamos llevando robusto, insisto, metodologías de evaluación, sin duda estamos generando certezas técnicas y jurídicas para poder establecer y cambiar estas reglas del juego en materia del desarrollo urbano. Yo me voy a quedar con una anécdota que asistí a un seminario en la Cámara Chilena de Construcción hace unos 5 o 6 años atrás, donde invitaron a la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción. Y ella decía, miren, si nosotros lo único que queremos y lo que le pedimos siempre al estamento público en nuestro país es que nos den las reglas del juego claras. Y ahí, una vez que nosotros nos cambien la norma y nos digan, mira, esto es lo que va a fijar, ahí nosotros entramos recién. Y ahí vamos, desplegamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra creatividad desde el punto de vista de desarrollar proyectos que generen aportes a la ciudad, digamos, y a los barrios, y ahí le podremos decir, ¿no es cierto?, si acaso la norma funciona o no funciona, ¿ya? Hoy día tenemos la oportunidad de los planes de seguimiento, ¿ya? Y muchos de los incentivos hoy día nosotros lo estamos estableciendo a nivel de indicadores para que se puedan ir monitoreando y evaluando. Y es parte del conocimiento, digamos, a función de la aplicación de estos incentivos. Eso no me voy a alargar más. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a los tres, muchas gracias Luli, Slaven, Isabel por acompañarnos. Nos quedamos, dan ganas de seguir hablando, ¿cierto? Vamos a continuar después, de todas maneras nos dieron muchos elementos para poder continuar luego en la mesa de trabajo y de todas maneras este es un primer momento, es un primer encuentro. Vamos a continuar con este trabajo, vamos a ir bajando luego a temas mucho más concretos, ¿cierto? Pero es bueno este espacio justamente para poder abrir el diálogo y quedarse con estas ganas de seguir conversando. Así es que 1.000.000 de gracias. Aquí Paulina me va a ayudar a entregarle unos regalitos. Por favor. Un aplauso, por favor. Y ahora entonces vamos a comenzar nuestro segundo panel, ¿ya? Para lo cual invitamos al alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra,
y al alcalde de la comuna de Providencia, Jaime Belolio, a pasar adelante. Este panel de conversación se titula Decidir una mejor ciudad, liderazgo y voluntad política en la planificación urbana habitacional. Las historias que... Oye, bueno, acá nosotros todos sabemos, ¿cierto?, que finalmente la planificación urbana hoy está de mano de las comunas, ¿cierto? Y el poder avanzar en esta temática también depende mucho de la autoridad a cargo en ese momento, ¿cierto? Y es por eso que los invitamos a ustedes dos, porque hoy día la comuna de San Joaquín y la comuna de Providencia son comunas que están avanzando. Si bien antes decíamos y hablábamos sobre la necesidad de información, ¿cierto?, que se requiere para poder conocer otras experiencias y trabajar con esta experiencia comparada, hoy día estamos recién como empezando un poco ese camino, ¿cierto? Y su comuna, alcalde, usted que ya está en su segundo periodo, comenzó con esto, fueron los pioneros, ¿cierto?, en empezar a diseñar incentivos normativos y con cierto éxito hasta ahora. Nos gustaría un poco partir por ahí, alcalde, que nos cuente un poco de su experiencia, de su visión al respecto y de la relevancia que usted ve a por qué desarrollar incentivos normativos en vivienda de interés público en su comuna. Sí, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Bueno, en un principio yo era concejal cuando se discutió el plan regulador. Fui un opositor en ciertas cosas, ¿ya? No en los incentivos normativos. Con Aviterra, que estaba aquí, nos agarramos de las mechas mucho rato. Pero era por otra cosa, porque yo en particular era... en ese momento estaba el boom inmobiliario, ¿no? El mercado inmobiliario, estaban comprando mucho terreno en San Joaquín, estaban comprando todos los terrenos en San Joaquín, y yo veía que en realidad iban a pasar por sobre las viviendas de interés público, la vivienda social, y no iban a dejar sin terrenos para construir en particular. Entonces era partidario de dejar gran parte de los terrenos como empresa, o para después hacer el cambio nosotros, comprarlo y hacer el cambio. Esa era mi visión en ese momento, ¿no? Porque no entendía que podíamos perder estas posibilidades. Se dejaron algunos terrenos de esa forma, en particular los que yo creía que eran necesariamente resguardados, en un acuerdo en realidad, con manifestación en realidad frente al alcalde en ese momento. Y lo otro se generaron los incentivos, que me parece que es una normativa buena, nos ha permitido a nosotros desarrollar y ser la comuna con más viviendas sociales. Hoy día en Chile tenemos 2.700 viviendas adjudicadas, tenemos un proyecto de arriendo, 3 proyectos en construcción y 5 ganados en este momento. Es decir, vamos a construir 3.000 viviendas y estamos postulando 3 más. Esperamos llegar a cerca de 4.000 viviendas este año. Y al final de mi periodo, el 2028, 6.000 viviendas sociales. Eso es lo que vamos a construir en San Joaquín, vamos a ser los que más viviendas hemos construido en Chile. En particular, los incentivos han sido necesarios y nos han permitido también generar con las constructoras varias posibilidades de tener subsidios para personas que no teníamos cómo generarle acceso, ¿no? Con las constructoras privadas. De estos subsidios hemos tenido varios, tenemos cerca de 100 personas en distintos proyectos que están en el eje Santa Rosa. Nos han permitido que se acerquen las constructoras, hemos tenido cerca de 6 proyectos ya con estos incentivos. Estamos trabajando más, se nos han acercado varias constructoras y tenemos la posibilidad de seguir generando. Pero es importante. Yo debo decir que me opuse en un principio porque no lo entendía. Uno debe hacerse parte de lo que uno va cambiando y entendiendo después, ¿no? Así que Aviterra, si está por ahí, lo hicieron muy bien, ¿eh? Decirlo. Pero ya está. Disculpen todo lo que les dije en su momento. Aprovecho de decirlo. ¿Y qué cambió ahí, alcalde? ¿Por qué cambió esa visión? ¿Por qué pasó desde el rechazo a impulsar aún más esta...?
No, yo creo que, bueno, se dieron distintos factores. Llegó el estallido social y después la pandemia y paró el boom inmobiliario. Entonces se dio una situación única y que el Estado tuvo la posibilidad de ser el único que hoy día está comprando e invirtiendo, ¿no? Y no los bancos. Entonces ganamos esos terrenos, pero también si no hubiéramos tenido esas opciones de incentivo, también los privados no hubieran llegado a los terrenos que estaban vacíos. Y hoy día una de las partes importantes que tenemos en regeneración, gracias a los incentivos, son los que están cerca del Legua Emergencia, que no hubieran tenido otra posibilidad. Tenemos Mata Vial, dos terrenos que están en esas condiciones, que lo más probable es que nadie hubiera construido cerca del Legua, o en Legua, ¿no? Y hoy día se está construyendo. Entonces, si esos incentivos no se hubieran generado en el plan, lo más probable es que los privados no hubieran construido ahí. Por lo tanto, claro, uno se va dando cuenta de estas cosas, como digo, una vez que van sucediendo. Así que por eso uno tiene que pedir las disculpas cuando no sabe. Bueno, era más chico también, pues 10 años, ¿no? 8 años. Y nobleza obliga, ¿cierto? Absolutamente. Si Muchas gracias. Los jóvenes son revolucionarios. No. Alcalde Beuloglio, la situación de su comuna es distinta, ¿cierto? Y además la forma en la que ustedes se organizan respecto de cómo se va actualizando el plan regulador también es distinta. Cuéntenos un poco cuáles son los elementos que usted ve que se están tomando en consideración hoy día para poder actualizar este plan regulador y ahí el ejemplo de lo que están trabajando hoy día con el barrio del Aguilucho, que también es muy interesante. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, encantado de poder estar acá. Para mí la mirada primero de la ciudad siempre fue como un elefante por el cual uno no sabía por dónde empezar. Y me acuerdo de haber ido a varios seminarios y que trataba de preguntarle a algunos urbanistas cómo se entiende una ciudad. Y siempre me daban unas respuestas muy voladas, digamos, entonces que después tenía que seguir pensando en qué es lo que me habían dicho. Y obviamente que uno tiene que vivirla y verla en la práctica, al menos desde el punto de vista como del ciudadano. Y aquí una pequeña digresión, ¿no? Pero cuando partí la campaña para Providencia, yo sabía que si me sentaba con vecinos a conversar sobre los problemas de la comuna, no íbamos a salir de la discusión sobre seguridad en términos de delincuencia. Y entonces lo que hice fue una metodología como de diálogos. Hicimos 42 diálogos, participaron como 1.400 personas, en donde teníamos preguntas secuenciales. Y la primera pregunta era, ¿qué es lo que te gusta de Providencia? Lo segundo era, ¿qué es lo que sueñas de Providencia? Y lo tercero es, ¿qué es lo que te da miedo? O sea, obviamente íbamos a hablar igual de seguridad porque era un tema central. Y allí es donde aparecen temas que, si bien las personas no lo verbalizan, como en la lógica de un plan regulador comunal, tienen que ver con el plan regulador comunal. Entonces, me decían, en Providencia, me encanta que es una comuna caminable. Me gusta porque es una comuna que valora su patrimonio, sus edificios, porque el uso de los parques, las plazas, la diversidad de personas que pueden vivir en la comuna. Entonces, a eso nosotros le pusimos esta vida buena, ¿eh? Que todavía, siendo una comuna en la cual llegan todos los días 2 millones de personas, o sea, tenemos una población flotante que es brutal, multiplica por 12 nuestra población residente, con lo cual hay ciertos bienes públicos que no puedo discriminar entre quienes residen y quienes vienen a trabajar o que vienen a estudiar por motivos de salud, por trámite, por lo que fuera. Ejemplo, las calles, las veredas, las plazas, los parques, la iluminación, la seguridad y por supuesto también la recolección de basura. Mi cuenta de esas cosas es brutal porque me toca atender a 2 millones de personas. Entonces, la configuración de la ciudad es demasiado importante en la experiencia que tienen todas esas personas cuando están caminando y tienen todavía una vida de barrio, aun cuando es una metrópoli en el fondo, en términos de cantidad de personas. Entonces, para mí la aproximación hacia el plan regulador ha sido, primero, de aprender de lo que se hizo antes, teniendo el lujo de estar en una comuna como Providencia, en donde Germán Bannen miró la ciudad como de manera bien anticipada en esta idea de generar polos de desarrollo de servicios, pero que al mismo tiempo a las pocas cuadras tú tuvieras residencia. Entonces, la primera que te diría es ver cómo uno lo piensa para adelante, no solamente lo que ya está, sino que para adelante. Nosotros tenemos muy poquitos terrenos en los cuales uno pueda decir, hagamos nuevas viviendas acá porque están vacíos. O sea, construir edificios en Providencia significa echar abajo casas o echar abajo antiguos edificios. Dado que aquí estamos en el metro además tiene algunos sitios residuales que me encantaría poder ocupar.
Y estamos peleando con el metro porque algunos de ellos son respiraderos que me gustaría transformar en plazas y todavía no me dejan, digamos. Y llevo 7 meses y partí el día 1 pidiéndoselo y a los 7 meses todavía la respuesta es no. Y hay otros espacios en donde son sitios residuales, entre comillas, porque, no sé, Estación Los Leones en Suecia con Avenida Providencia, imagínense lo central que está eso, cuánto puede valer ese terreno y resulta que está botado ahí como si fuera en obras y no está en obras, no hay nada, es simplemente un cierre. Entonces, ¿cómo no podríamos ahí tener una vivienda de interés público? O sea, es como evidente que uno diría, bueno, en esos lugares yo quisiera atraer un público que es distinto. Y perdone que hable solamente como de estos datos, pero en Providencia, además de que viven 170.000 personas, tenemos el índice de envejecimiento más alto del país. Es 134,9. O sea, son 135 personas mayores de 65 por cada 100 menores de 15. O sea, somos una comuna que va a seguir envejeciendo. Tenemos más de 100 mayores de 100. Y eso significa pensar la ciudad también desde esa perspectiva. ¿Qué pasa con las veredas? ¿Qué pasa con las plazas? ¿Con la cantidad de escaños que tienes que tener cuando es una comuna que es caminable? Además, el 38,9% de nuestras personas viven solos. Entonces, obviamente que eso te configura también diferente cuando uno lo piensa no solo en este equilibrio que queremos seguir teniendo en términos de altura y densidades, pero cuando uno mira nuestras regulaciones, ve que la unidad promedio en Providencia es de 80 metros cuadrados. 80 metros cuadrados significa 10.000 UF, por lo menos. 10.000 UF significa que no lo puede pagar una familia joven. Entonces, si yo quiero que podamos cambiar esa lógica, bueno, necesitamos meter esa ecuación dentro del plan regulador, en donde, por ejemplo, la densidad baje de 80 a 60 y en algunas partes con algunos incentivos a 55, que es justamente lo que se probó en el cambio del plan regulador en la zona del Aguilucho. Nosotros hemos hecho 8 modificaciones parciales y ya tiramos a correr la pelotita, digamos, para hacer la modificación general. Y por supuesto, cuando uno habla con los vecinos y te dice, mira, vamos a cambiar el plan regulador, se prenden todas las alarmas que se le pueda llegar a ocurrir. Algunos piensan que vamos a hacer torres de 180 pisos, digamos, entonces le digo, no, vamos a mantener la altura, pero sí, yo soy súper honesto en decirle, pero sí quiero cambiar la densidad. Hay varios que no te entienden más cuando uno lo dice, entonces uno tiene que empezar a explicarlo. Digo, mira, si el 40% de nuestras personas viven solos, eso significa que las unidades habitacionales tienen que ser más chicas, po. Si las familias hoy día más jóvenes tienen un hijo o dos, bueno, significa que tienen que ser diferentes y probablemente los espacios comunes son más importantes que solamente el tamaño del living adentro de cada una de esas viviendas. Y siendo una de las comunas que tiene más acceso a metro, mejor movilidad, mejores parques, mejores plazas, yo necesito que haya una mayor inclusión. Entonces, en lo que se hace en el Aguilucho es un poquito eso, es tratar de equilibrar aquellas familias que llevan mucho tiempo ya, que tú tampoco quieres echarla, sino que sigan manteniendo sus redes, sigan manteniendo su lazo, pero que también puedan llegar desarrolladores que mantengan un equilibrio en términos de alturas, en términos de densificación, sin que haya como susto. Entonces, la participación temprana en eso es fundamental. Ahora, obviamente nosotros estamos presionados por distintos lados, y yo creo que esto es un problema de la política en general, ¿no? Que cuando solamente reaccionas en el plazo inmediato, no hay un espacio de colaboración, hay más bien un espacio de confrontación. Y eso pasa con las urgencias. Entonces, si las personas te dicen, ya, pero ¿cómo me contestas hoy día a la seguridad en la puerta de mi casa? Es una cuestión inmediata. Cuando uno piensa en un plan regulador, además de que se demora mucho tiempo en hacerse, yo creo que se debería demorar menos, debería tener mejores incentivos. En el pasado los existían, la Contraloría nos dijo que no podíamos seguir haciéndolo, y eso te produce contradicciones absurdas. Y termino con esto. En el barrio Bellavista, por ejemplo, en donde mi disputa es grande, porque se da justo en los límites comunales, donde Pío Nono, que es el límite entre Recoleta y Bellavista, o sea, y Bellavista Providencia, no solo cambia la comuna, sino que cambia la fiscalía, cambia el carabinero, cambia la PDI, cambian todo. Entonces pareciera que justo en la avenida Pío Nono, que es donde ocurren más delitos, es como tierra de nadie. Entonces, cuando uno mira la ciudad, no puede mirar solamente el límite comunal, sino que tiene que también mirar los barrios, que a veces atraviesan la diferencia administrativa. Entonces, por ejemplo, en Bellavista pasa que hay algunos lugares que en esta lógica como dicotómica en lo que se puede y no se puede hacer, dada la nueva regulación de la Contraloría, puedo tener universidades pero no centros de formación técnica. Y uno dice, pero ¿por qué, digamos? O sea, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál es el criterio? O sea, ¿quiero que haya más cabros o no, digamos? Y la respuesta es sí. Quiero tener más equipamiento, quiero que sea un lugar donde haya más personas transitando, porque yo creo que esa ha sido una mirada que al menos para mí ha sido súper transformadora. La seguridad humana
no es que nos escondamos en nuestras casas más temprano, es que justamente podamos ocupar los espacios públicos. Y eso se hace a través de la cultura, a través de la música, a través del teatro, a través del deporte, a través de la familia. Y esa es parte de lo que nosotros estamos impulsando en Providencia de todas maneras, que es tomarnos los espacios públicos, generar más circulación humana, pero que significa más ruido. Y si hace 5 años atrás el principal problema de denuncias en Providencia de fiscalización era por autos, hoy día son ruidos molestos. Y los ruidos molestos no solo de fuentes fijas, entre comillas, de fuentes de restaurantes, bares, sino que también es entre los vecinos. Entonces hay un problema de convivencia que hoy día está siendo complejo y yo creo que tiene que... No, el plan regulador no es lo que lo va a solucionar, pero sí te puede ayudar a que esa convivencia sea de mejor manera y por tanto rescatar una mirada que sea más esperanzadora, pero además de largo plazo como oposición, digamos, a la inmediatez. Perfecto. Alcalde, usted que ya lleva el plan regulador, ¿cierto? Ya lleva un cierto tiempo la modificación del plan regulador. ¿Ha visto algunos impactos o cuáles han sido esos impactos del cambio en el plan regulador? Y voy a juntar dos preguntas en una. Eso por una parte que ya tiene más que ver como con las consecuencias, pero también antes, el durante el proceso de modificación. Un poco apelando a lo que decía el alcalde, estos procesos de participación temprana, ¿cierto?, de la ciudadanía, y en estos procesos de negociación también, donde participan otros actores como el mundo del desarrollo inmobiliario. Voy a ir primero, la primera pregunta es, ¿cómo ve usted, como en esta ecuación un poco más política, ¿cierto?, de cómo se aborda este proceso donde todos tienen parte en la discusión? Por una parte, ¿cómo lo hizo usted? Y por otra parte, luego, entonces, los impactos de cómo esa actualización de su plan regulador, ¿cuáles son los impactos que usted ha visto ya más en terreno, digamos? Sí, yo siento que, como lo dije al principio, éramos poco educados respecto al plan regulador. Voy a decirlo, creo que hoy día ya hay más conocimiento. Respecto, nosotros fue la discusión 2017, ¿no? ¿Está la Jimena aquí? 2017, claro, casi 8 años atrás, 7 años atrás. Creo que se hablaba menos de plan regulador, de los cambios, se fueron incentivando más hoy día. Entonces lo asumimos en una situación un tanto compleja porque yo tenía una visión de ciudad. Yo justo viajé a Nueva York por esas cosas de la vida y vi todo lo que es Manhattan y el centro, ¿no? Y en Manhattan grandes edificios, ¿cierto? Y como a 20 minutos saliendo de Manhattan, un poquito menos, casas muy caras, de millones de dólares. Entonces mi propuesta a la ciudadanía fue, bueno, estamos al lado del centro, seamos Manhattan. Quedémonos con los barrios a 2 pisos, toda la población a 2 pisos y seamos las casas más caras de Chile. Tenemos esa oportunidad de hacerlo, porque San Miguel ya estaba bajo tierra con edificios, Providencia, Ñuñoa, Independencia, Santiago Centro, habían sucumbido todo alrededor, ¿no? Ya todo era edificio. Y encontraba una casa en sectores de Providencia, poquitos sectores de San Miguel que todavía estaban peleando para ser protegidos. Entonces, esa fue la visión de este hoy día concejal, que me permitió ser alcalde, ¿no? Porque logramos proteger también los barrios, logramos dejar toda la línea al interior de San Joaquín a 2 pisos y que se construyera solo por las avenidas principales, en este caso Vicuña Maquena, Santa Rosa y lo más cercano a Santiago. Entonces, esa fue nuestra visión, esta fue la visión de este alcalde, hoy día alcalde, y que ganó, que logré convencer a la ciudadanía de que resguardáramos la vida de barrio, que es lo que hoy día está pasando. Bueno, eso nos dio la razón, hoy día las casas en San Joaquín están disparadas en sus valores. Ayer estaba mirando unas casas de 500 millones, pero todas parten de 100 millones para arriba. Lo más barato que encontré ahí. Por lo tanto, ganó esta visión de resguardar los barrios sobre los edificios, ¿ya? Sigo manteniendo esa política, para que quede claro. Pero creo que hay que generar incentivos, porque también dejamos, por ejemplo, Santa Rosa y Vicuña Maquena lo dejamos a 12 pisos, solo 12 pisos. Y en realidad en Rodrigo Araya con Vicuña Maquena podría construir algo más grande, ¿no? Sin duda alguna.
Hoy día eso lo digo, hoy día siendo alcalde ya, no en ese momento de esa discusión. Pero, por ejemplo, se podrían crear barrios, que llegó una inmobiliaria, un grupo de inmobiliarios que están construyendo de Rodrigo Araya hacia el norte, y crear como un Soho San Joaquín, armar barrios que yo no los tenía dentro de mi concepto. Hoy día voy a hablar de puras culpas, perdón, pero está bien, bueno, es lo que se vive, ¿no? Pero claro, son los aprendizajes. Entonces, estamos armando hoy día, juntándonos con las constructoras, propuestas de armar estos barrios donde sí va a haber grandes edificios, armarlos como ciudad, cómo se camina, todo el incentivo que tiene que ver respecto al comercio que haya en esos mismos lugares, cómo van a ser esas plazas, cómo vamos a mejorar esas plazas, esos barrios. Por lo tanto, ha sido esa pelea fue dura en ese sentido, porque habían distintas visiones. El alcalde en ese momento era de construir más, ingresar con edificios hacia el interior de la comuna, cosa que nosotros nos opusimos y fuimos mayoría con los vecinos, y la seguimos manteniendo. Yo creo que hay un convencimiento en San Joaquín de dejar a 2 pisos y mantener la vida de barrio. Pero sí, quizás, nadie lo ha propuesto todavía, pero podríamos quizás tener incentivo en cambiar quizás en algunas zonas donde se podría construir quizás un poco más altura y desarrollar polos distintos. Creo que eso podría ser una discusión que se puede dar. Incluso la estoy dando, hace poquito se me acercó una inmobiliaria también cerca del barrio universitario que tenemos, que están un poquito adentro, y me dijeron, no, y aquí 5 pisos, ¿por qué nos deja 8? Y dije, bueno, conversen con los vecinos. Yo ya en realidad hoy día sí estoy abierto a que eso se pueda hacer normativamente, creo que hay que hacerlo. ¿Y cómo se integra ahí en esa visión la vivienda de interés público? Porque efectivamente usted dice el valor de las casas ahora ya efectivamente ha subido y el tiempo nos dio la razón. Pero ¿cómo se va integrando esta visión de la vivienda de interés público justamente en estos ejes, en estos barrios, ¿cierto?, donde se podría permitir y a lo mejor se hace necesario también, ¿cierto? Sí, bueno, dentro de estos mismos desarrollos nosotros vamos con un proceso de regeneración urbana que le hemos propuesto al gobierno, al ministro Montes, al lado del Parque Víctor Jara, un gran polo de desarrollo con distintos subsidios. Propusimos como San Joaquín, dentro de este equipo de vivienda, y que se lo agradezco, está Katy acá, propusimos el desarrollo de 1000 viviendas sociales más en un solo proyecto, generando un gran trabajo con los incentivos que tenemos hoy día, pero también locales comerciales, jardines infantiles, dentro de los edificios con parque. Hemos puesto la vivienda social, la vivienda de interés público dentro de estos cambios. Así que está asumido. Lamentablemente pasamos por un déficit económico, si no ese proyecto ya estaría aprobado. Esperamos que este gobierno lo deje aprobado a final de este año, pero va a ser uno de los primeros proyectos como Villa Frey. Eso es lo que queremos hacer, claro, con los edificios más altos, pero emula lo que es Villa Frey, a la Villa Portales. Eso es lo que conversamos con el ministro en su momento, y nosotros agarramos nuestros equipos técnicos, desarrollamos ese proyecto. Los dueños están de acuerdo con la venta a precio de mercado, pero de Estado, y quizás podríamos de nuevo ser uno de los proyectos más innovadores en Chile respecto a este proyecto de regeneración urbana de interés público. Perfecto. Alcalde, en su caso, ¿cómo ve usted la incorporación también de vivienda de interés público, ¿cierto?, que es lo que a nosotros como organización también nos preocupa, ¿cierto?, cómo avanzamos hacia disminuir el déficit habitacional. ¿Cómo lo ve usted en su comuna? Que tiene también como características que son distintas, ¿cierto? A lo mejor una participación ciudadana que requiere, ¿cierto?, tener ciertos elementos también a la vista para poder avanzar con este tipo de procesos. Una cosa que se requiere es tener buenos equipos, y aquí tengo varios de mis equipos de Providencia que son extraordinariamente buenos, porque es clave lo que uno transparente y lo que uno dice con respecto a los vecinos. Yo creo que es súper importante ser transparente completamente en cuál es esa imagen objetivo. Lo que pasa es que también esa imagen objetivo se retroalimenta por lo mismo que dicen los propios vecinos. Entonces, en el caso del Aguilucho, que es una zona que tiene un componente heterogéneo en términos, por ejemplo, de componente socioeconómico,
que además venía de una historia porque el Aguilucho era de Ñuñoa y pasa a ser Providencia, entonces también tiene una lógica que la hace distinta, ¿no? Lo mismo como con Bellavista y algunas partes como del Parque Bustamante que venían de Santiago, entonces todavía hay gente que te dice, yo partí cuando esto era Santiago, digamos, y hoy día soy Providencia, tan mejor con Providencia, sí. Entonces hay una idea, digamos, de qué es una preocupación de qué es lo que va a pasar con el barrio cuando se producen ciertas modificaciones. Y entonces este primer temor, digamos, de hacer torres muy grandes y quiénes son los que van a llegar y que me van a cambiar como esta, claro, y además esta calidad de vida en la cual pueden algunos estar acostumbrados. Entonces es súper relevante hacer esa participación bien temprana y fijar como cuáles son los criterios en donde uno como que baja ciertas ansiedades. Entonces nosotros no estábamos pensando en torres grandes, en Providencia las torres grandes ya se construyeron. O sea, ya no caben más como las torres Carlos Antunes, las torres Tajamar se hicieron en su momento, pero las más altas en Providencia son además donde, no sé, en Avenida Providencia. Entonces, claro, hay de 12, 14, digamos, en Bilbao, o sea, son donde la calle lo permite, pero no hay más. Y nosotros queremos mantener una densidad equilibrada en términos de altura, pero sí queremos dar un premio adicional justo en lo que estaba mencionando antes. Entonces, me tocó a mí firmar y que se pusiera en vigencia el cambio del plan regulador que fue la modificación 7 en el Aguilucho. Así que todavía no sé qué es exactamente lo que va a pasar, porque esto es del 29 de mayo, o sea, es muy reciente, todavía no sabemos los impactos, pero ahí sí viene este incentivo, primero en que la vivienda ya no es 80 metros cuadrados, sino que 60, y que hay un premio con vivienda de interés público que puede bajar hasta 55. Entonces, eso es lo primero que ya hicimos y vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Y lo segundo, que es algo que me interesa, que este es un terreno municipal, en donde hoy día tengo a mi seguridad municipal, tengo la base de seguridad del 1414, y tenemos otro edificio que se lo pasamos a la PDI, es decir, no sería sencillo, pero está súper bien ubicado, ¿no? Porque está en la Alférez Real, y lo que estamos pensando hacer ahí es algo que hemos visto con una comisión que creo que fue una súper buena idea, de traer a la mesa a expertos en materias como urbanas, pero también desarrolladores, para que nos dijeran, oye, está súper lindo eso en teoría, pero en la práctica no va a funcionar, y por tanto es como esa educación que recibió el alcalde como concejal, digamos. Esta es una aceleración de esa educación, porque en el fondo al tener a personas que tienen el conocimiento teórico y práctico, es una súper buena idea que te ayuda a tomar decisiones. Entonces hay un proyecto que sería genial, que es uno de arriendo protegido, que sería vivienda de interés público en Providencia, por tanto que podría aplicar al DS 52. Son 140 departamentos en 7 pisos. Y estamos hablando de un proyecto de 2.000 UFs por vivienda sin contar el terreno, porque el terreno sería propio nuestro. Entonces, me encantaría hacerlo. Y ya partimos esa lógica y sería un proyecto como entretenido, con buen financiamiento. Obviamente que tendría que ser como una especie como de concesión en la administración a 30 años. Yo creo que sería una súper mala idea que lo administrara el municipio, digamos, pero sí hay experiencias en donde se puede hacer una lógica de arriendo protegido y que se pueda financiar esta en el mediano y largo plazo, y que además construye otros edificios que me permiten tener a mi base del 1414, digamos, de seguridad y producir equipamiento para el propio municipio. Entonces, a mí sí me gustaría hacer que quedara plantado, digamos, de que comunas como Providencia, en donde el valor del terreno ha subido muchísimo en el último tiempo, también hay espacios para viviendas de interés público. Esto no es solamente para aquellos que están más lejos. Yo viví 12 años en Buin. Entonces, claro, en Buin es más fácil decir sí, viviendas de interés público, porque hay terreno, porque son casas y otro. Pero uno de los problemas por los cuales me tuve que volver a Santiago es que después de dejar de trabajar en el gobierno, mi pega en la Universidad Andrés Bello quedaba en la Casona Las Condes. Y entonces, de Buin a la Casona Las Condes, yo además ocupaba el metrotren, entonces metrotren, metro, micro, 2 horas y cuarto. Y tengo 4 hijos hombres, entonces la probabilidad de que tuvieran un accidente es 99%. Y estar a 2 horas y cuarto es demasiado. Y entonces tuvimos que volvernos, digamos, y yo creo que uno necesita que en la densidad de la ciudad también hable de las viviendas de interés público. Creo que hay una alternativa hoy día en la reconversión de alguna de lo que antes eran oficinas. Yo sé que todavía es caro, sé que algunos lo están viendo de otra perspectiva, pero también tenemos que mirar eso. ¿Qué es lo que pasaría con alguna de las normas de reconversión? Termino con esto. Uno de los mayores temores que me decían las personas en Providencia es el deterioro. Y decían, no queremos que nos pase lo que le pasó a Santiago Centro. Y para que
se termine ese deterioro, yo necesito que le vaya muy bien a Santiago Centro. Necesito que le vaya muy bien a Recoleta, necesito que le vaya muy bien a Ñuñoa. Entonces, no es una competencia de que le vaya mal a los vecinos y entonces así esa gente viene para acá. No funciona así esto. Funciona en que cuando le va mejor a Santiago Centro, entonces también mejora mi eje de Avenida Providencia y particularmente los sectores que están más cerca de Santiago Centro. Y si bien no nos vamos a poner de acuerdo, digamos, en el plan regulador en ciertas cosas, hay ejes, de nuevo, que sí tienen que ser rescatables en conjunto. Entonces, por ejemplo, Vicuña Maquena, que además es una calle preciosa y que cruza muchas comunas distintas, no merece estar como está. Y yo creo que eso es un trabajo que no puede verse solamente desde una vereda. En Recoleta, yo ya firmé un convenio de colaboración en materia de seguridad con Santiago y con Ñuñoa, y voy a firmarlo con Recoleta. Entonces, yo sé que eso es como polémico en términos políticos, pero a mí me da lo mismo, porque la ciudad no es de los partidos políticos, la ciudad es de quienes la habitan y de quienes van a esos lugares. Entonces, ¿necesitamos que sea más seguro? Sí. Y por tanto, yo necesito que Recoleta esté en la misma que yo, porque así le va bien a Recoleta y le va bien a Providencia. Entonces, yo creo que en términos del plan regulador pasa un poquito lo mismo, para que haya como una sensación cuando uno entra a ciertos lugares, a ciertos barrios, donde dice, esto es distinto. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué lo veo diferente? Esa experiencia como de Nueva York, ¿no? pero es demasiado llena. Yo tuve la suerte de vivir 2 años en Chicago. Chicago es una ciudad maravillosa en términos arquitectónica, entre otras cosas porque se quemó 2 veces. Entonces trajeron de nuevo después a nuevos arquitectos a que probaran cosas raras, digamos, y las probaron y estuvieron bien. Y tuve la suerte ahora recién de estar en Madrid por primera vez en mi vida, porque todos los urbanistas me hablaban de Madrid y me decían, no, Madrid, y decía, ya, la raja, pero no lo conozco. Me invitaron a un seminario, así que fui. Lo encontré atómico, pero una de las cosas que tiene es, por ejemplo, esta idea de construcción de edificios continuos. Que acá los tenemos en el centro de Santiago, algunas poquitas partes dentro de Providencia y algunos otros lugares, pero después no. Nosotros como que privilegiamos la lógica de los edificios aislados. No quiero meter las patas en términos de la constructibilidad, digamos, y además de los riesgos que tiene por terremotos y otros. Yo sé que somos distintos en eso, pero en el fondo lo que se ve es que hay una imagen de una ciudad que es distinta y que se vuelca también hacia los exteriores. Yo creo que eso sí necesitamos cambiarlo. Necesitamos recuperar la ciudad para quienes las habitan y quienes trabajan y quienes pasan por ahí. Me llamó mucho la atención, porque que hay una discusión que siempre tenemos dentro de los equipos además municipales en Providencia sobre la ciclovía. Tenemos 36 kilómetros de ciclovía, están geniales, pero hay gente que las odia con toda su alma y me lo hace ver a diario. Entonces es imposible equilibrar todos los intereses en torno a la ciudad. O sea, hay algunos que no quieren que se modifique nada. Recibí otro día unas personas que me decían, ¿cómo es posible que tengamos tantas estaciones de metro? Y le dije, no, ya córtenla, yo soy como chavo, ¿no? Así como no necesitamos tanto, parecemos un colador, me dijo. Yo, perdona, yo lo que más quiero es que tener más estaciones de metro. Digo, o sea, sorry. Pero claro, me decía, pero es que el pique, es verdad, el pique de metro es un cacho. Construir es un problema. Yo cambio las veredas y significa que tengo vecinos indignados porque estoy mejorando las veredas, pero al mismo tiempo esos vecinos se indignan más y que se caen porque las veredas están rotas. Entonces la construcción implica destrucción. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión de que es como una magia que hacen los arquitectos que me encanta, digamos, que es cuando hacen los cierres de obra, porque a nivel como de la primera planta hacen los cierres de obra y no se ve lo que está pasando adentro. Y de repente como que se devela así, y aparece una cuestión extraordinaria. Entonces, una cosa que hemos empezado a hacer ahora es que ojalá siempre en cada una de las obras que nosotros estamos haciendo pongamos un informativo, no solo el cuadrito que es obligatorio, ¿no? Que dice la inversión, el tiempo, que no significa nada de eso, sino que es la imagen objetivo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí una vez que se devele y se saque esta capa y aparezca el mago, digamos, y te dice, mira cómo apareció? Y yo creo que eso la gente lo agradece y te hace ganar paciencia. Entonces, en un mundo de desconfianza, uno necesita tener ciertas obras que te permitan construir mayor confianza. Una de ellas es la participación y otra es ser brutalmente honesto. Decir en cosas que sí y cosas que no, aun cuando te significa un reclamo inicial. Voy a apelar a esa última frase, a ser brutalmente honesto. Nosotros como organización tratamos también de que otras comunas puedan seguir los buenos ejemplos, ¿cierto? Es uno de los propósitos de nuestra red. Si ustedes tuvieran que ser brutalmente honestos para poder convencer a otros alcaldes, ¿ya?, a poder impulsar estos procesos. Alguna vez hablamos con una alcaldesa que nos decía, bueno, los planes reguladores tienen un costo político que es muy alto. Entonces, en un ciclo, ¿cierto?, se hace difícil. ¿Cuál sería el consejo que ustedes les darían a otros alcaldes de por qué
hacer y impulsar estos procesos es importante. Y sobre todo con un foco en la vivienda de interés público, que es lo que queremos impulsar, ¿cierto, alcalde? Si fuera brutalmente honesto, le diría que no lo hiciera en el primer periodo. Lo primero. Ya, pues, Muy- alcalde, muy- si le muy decían com- que sí. Eso me lo diste haber dicho hace un mes atrás, porque ya lo firmé. No, muy complicado. Tiene muchos bemoles, ¿no? No, pero es que hay que saber desarrollarlo. Yo creo que hoy día hay más herramientas, como decía yo, que la vez cuando lo hicimos nosotros, hay más conocimiento, o quizás uno conoce más en ese tiempo, pero yo creo que hay que desarrollarlos. Creo que están todos los incentivos para mirar la ciudad. Creo que nos falta mucho a nosotros, a los que estamos en la política en general, que es este desarrollo que tienen los urbanistas, los arquitectos, ¿no? De cómo se mira la ciudad completa. Yo hace poquito que estoy en eso armando cómo veo San Joaquín desde arriba completo, cómo se estructura, qué vamos a dejar en cada lado. Eso uno no lo visualiza tanto, no se... ¿Aló? Hola. No se da como en los consejos, como en general. Creo que hay que generar este incentivo. No sé si existe alguno como, por lo menos yo no lo conozco como un organismo, porque uno siempre llega a las universidades o instituciones a decirle, mire, vemos esto de esta forma. Más lo que hacemos nosotros con la CEPLA, ¿no? Pero no sé si hay algún organismo del gobierno que vea como la ciudad completamente. Creo que lo debería hacer el gobierno regional metropolitano, que recién está como en eso, pero nunca me ha dicho alguien, mire, así podría ser San Joaquín o así lo vemos. Quizás estos incentivos son de esta forma u otro. La otra vez se me acercaron un grupo de la Adolfo Ibáñez, un grupo de ingenieros, constructores, arquitectos, que me decían, mire, nosotros vemos San Joaquín de esta forma. Fue la primera vez como una visión externa completa. Creo que falta también quizás un incentivo desde el Estado. Creo que ahora el gobierno regional estaba como en eso, como armando una idea de la mirada general respecto también a las ciclovías, que recién lo estamos viendo hace poquito, un año y medio atrás, de por dónde pasan, cómo se cruzan. Creo que falta eso de visión de ciudad general. Y aprovechando... Sí, no, creo que eso falta en general. Y también respecto también a los proyectos de vivienda. Yo todavía, por ejemplo, todavía no entiendo por qué, y que es una discusión que tenemos con Katy y con el equipo de vivienda, que yo les estoy diciendo, construimos proyectos de vivienda social o de interés público y tenemos, por ejemplo, dentro de los proyectos el 10% de adulto mayor, es decir, 20. ¿Ya? Yo generalmente todos mis proyectos van de 200 para arriba, tengo 20. Y le paso la misma vivienda, que es un adulto mayor solo, la misma vivienda de 3 habitaciones. Siento que podría generarla de 1 o 2 habitaciones y hacer crecer a la familia que tiene 4 o 5 hijos, que la meto en la de 3. ¿Cómo el Estado va a seguir siendo tan inflexible en construir de una forma distinta? Para mí eso es irrisorio. Cada vez que le digo a la Katy, ahora mandamos un memo a Montes diciéndole, oye, ya, po. Lo digo para que ustedes, déficit cero y todos los que están aquí, corrijamos esto de una vez. ¿Para qué vamos a seguir pasándole a un adulto mayor que está solo, que va a terminar su vida en esa vivienda, ¿no? Que lo más probable quizás no la herede o quizás tenga herederos, pero ¿por qué vamos a pasarle una de 3 siendo que tengo una familia con 5 hijos arriba? ¿Hasta cuándo vamos a seguir eso? Eso no sé cómo el Estado no lo cambia, si ya es una cosa lógica. Yo sé que la burocracia del Estado, todos los que estamos aquí la conocemos, pero quizás impulsamos todos juntos, que es algo que le iba a decir a Jaime después, que le venía conversando entrando. Esas son cosas que hay que resolver de una vez por todas. Digo, en estas miradas generales, ¿no? De ciudad. Sí, hay que construir distinto. Ahí tenemos como déficit cero una propuesta muy buena sobre cómo pensar en un sistema de acceso a la vivienda que sea flexible y que se adapte a los distintos momentos de las etapas de la vida también de las personas. Así que de ahí le voy a mandar la propuesta al alcalde para que le eche una mirada. Alcalde, misma pregunta. ¿Qué consejo le daría a otros alcaldes, pensando principalmente en esta visión de ciudad, como decía el alcalde Labra, y también pensando en los temas de vivienda de interés público? Bueno, lamento no haber escuchado al alcalde antes porque ya firmé el cambio del plan regulador, así que y va a pasar
lo que sí me fijé es que fuera un razonable rato antes de las elecciones nuevas. pero igual va a pasar, ¿no? Va a haber tensión. Entonces yo diría que lo primero es tener súper claro cuáles son los fundamentos, es decir, cuál es el para qué estamos haciendo esto. Segundo, y eso tiene que ver con el trabajo en equipo y con esta comisión, por ejemplo, que decía yo que uno pueda atraer personas del mundo privado que son desarrolladores que te lo bajan como a lo más concreto, porque eso como que permite ahuyentar ciertos fantasmas, tanto para los equipos adentro que los empieza como a ordenar, así como también hacia afuera lo que uno empieza a comunicar. Creo que es clave, y esto como en general en la política, es escuchar a aquellos que están organizados, aquellos que son los más intensos en su participación, pero también saber interpretar a los que están más silentes. Eso es lo típico que nos pasa en política. Yo, siendo parlamentario, uno escucha en la comisión a aquellos que por definición están más organizados. Y esos que están más organizados tienen intereses legítimos, pero tienen intereses bien específicos y por tanto que no necesariamente es el interés general. Entonces uno tiene que saber ponderarlo. Y yo veo que ocurre a nivel parlamentario, ocurre a nivel de los concejales, les mandan 5 mails y se mueren de susto. O ellos interpretan que la realidad es solamente la gente que se le acerca. Eso me pasaba me sigue pasando con mis amigos diputados. Me dicen, no, es que la gente que se me acerca me dice que. Yo le digo, oye, lo importante es la gente que no se te acerca. Esos son más. Entonces, saber interpretar eso es súper difícil. En términos políticos, la gente contesta pocas encuestas. Pero cuando tú le preguntas sobre otras cosas, sí contestan. Entonces, uno puede hacer buenas encuestas, pero creo que hay un contacto también, llamémoslo así como un autoexamen cualitativo, ¿no? Que es el acercamiento, que es la conversación, que es lo que nos toca cuando caminamos, cuando estás en terreno, cuando se te acerca alguien porque sí, pero también uno tiene que tener esa lógica como de la abstracción. Esto no es solamente por esta persona, tiene que ser por otros más. En Providencia es súper difícil esto porque, de nuevo, entre el residente y la población flotante es tanta la diferencia, o sea, son 12 veces, que hay alguien que es de Puente Alto y me dice, oye, Providencia necesito, no tengo idea, más no sé cuánto. Y le digo, ya, pero es que justo el vecino me dice lo contrario. O sea, ¿quién privilegio? Es difícil. Y cuando uno habla de vivienda, hoy día hay ciertos formatos de vivienda que han cambiado en la convivencia que se hace más difícil, por ejemplo, con los Airbnb. O sea, el año pasado entraron 600.000 brasileños a Chile. Como 400.000 fueron a Providencia. Y gastan harta plata, así que yo feliz que vayan a Providencia. Sin embargo, hay muchos edificios que la mitad son residentes arrendatarios y la otra mitad son Airbnb. Y eso genera problemas de cómo vives. Tuvimos un caso dramático en donde había un conserje que le arrendaba un estacionamiento en el -4 a una persona como semi-situación de calle y esto se develó porque se incendió y murió la persona. Entonces, chuta, ¿y por qué pasó eso? Pasó porque justamente la administración era en una parte una especie como de conserjería de hotel y el otro era como conserjería de aquellos que están viviendo más permanentemente. Entonces hay una tensión entre esos dos. De nuevo, uno tiene que empezar a mirar la ciudad no solamente por la lógica como más regular de aquel que compró y por tanto que es el mismo que va a vivir en un lugar 20 años, sino que hay una movilidad inmensa. Y atender a eso creo que me parece que es súper complejo. Entonces es escuchar a los agrupados y a los que están muy interesados, pero también a aquellos que están más desinteresados y hay que tener alguna metodología para poder hacerlo. Y finalmente yo creo que es complementarlo también con algunos estudios. Cuando nosotros hicimos el cambio ahora en el Aguilucho, no fue lo mismo en salud porque también hicimos, en el distrito de salud hicimos una modificación, pero también llenamos ciertos vacíos con estudios adicionales. Entonces, por ejemplo, en uno hicimos un estudio de tipologías e incentivos que nos dio 6 tipos de incentivos. Mejoramiento del espacio público, construcción de espacios abiertos libres de tránsito, o sea, como POPs que tenemos en Providencia, que son muy buenos además, cesión de espacios libres y materialización de áreas verdes, inclusión de viviendas de interés público, y por eso hicimos ese premio justamente en el plan regulador, aumento en la celeridad de la construcción de los proyectos y aportes referenciales e inclusión de equipamiento en el primer y segundo nivel. O sea, la lógica de la placa y la torre sigue funcionando al día de hoy y los mismos vecinos también así lo reconocen. O sea, la lógica de la seguridad humana, donde los ojos te ven, es una cuestión que es clave. Entonces, yo no me atrevo a dar recomendaciones a otros alcaldes porque llevo 7 meses,
pero sí diría que uno tiene que tener muy claramente fijados los fundamentos y luego cómo espantar los fantasmas en términos prácticos, y para eso te ayudan tus equipos, así como miradas externas. Súper. Bueno, 1.000.000 de gracias a los dos. No quiero pasarme mucho en el tiempo porque sé que tienen otros compromisos, ¿cierto? Así es que les damos un gran aplauso. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Ahí viene Paulina con unos regalitos.